Bendiciones y buenas noches a los que han de acompañarnos hoy en nuestra transmisión que vamos iniciando. El tema que vamos a compartir es sobre el engaño que puede surgir dentro del pueblo evangélico. Es lamentable, pero eso puede suceder también en el pueblo cristiano, que han surgido durante tiempo, han surgido varias cosas que es contraria a las escrituras. Y es por eso que la escritura nos advierte del peligro que puede venir, de los engaños, de los falsos profetas, de los falsos predicadores. De eso lo que nos advierte eso la escritura. Ese es el cuidado que también todos debemos de tener como cristianos, que personas que buscamos de Dios de buen corazón, sin darnos cuenta, podemos caer en el engaño de una religión o el engaño de una persona. Entonces, en la escritura nos advierten varias cosas, pero sobre todo los engaños que nos pone al tanto el Señor Jesús. De hecho, es el tema que vamos a ver como primera parte, veremos algunas cosas y con el tiempo, ya sea mañana, de hecho mañana, vamos a ver si Dios nos permite de continuar el tema, estaremos viendo como segunda parte de otro engaño que ha surgido dentro del pueblo evangélico, que cada día, que cada vez que salen predicadores, eh, cada vez que sale un predicador o personas que se nombran profetas o apóstoles, cada vez que surgen esas personas, traen nuevas revelaciones, nuevas cosas para el pueblo evangélico. Y a veces mucha gente, sin ir a la escritura, cae en ese error. Por eso es importante de que las personas, antes de decir amén en una cosa, es comprobar si lo que dice la persona es o no es correcta. En el pueblo evangélico, lamentablemente, es lo que ha surgido. Entendemos que hay un pueblo que ama a Dios, un pueblo que se ha entregado a Cristo, un pueblo que busca de Dios, un pueblo que adora a Dios, pero sin darse cuenta que también ese pueblo ha caído en el error. Por ejemplo, de hecho hay varios pasajes que nos advierte en la Escritura. Nos ha advertido desde hace tiempo, muchísimo tiempo nos ha advertido el Señor de los cuidados que debemos de tener en, en, en estas cosas. Por ejemplo, si vemos un pasaje en la Escritura para iniciar, hoy esta noche veremos un poquito sobre el Espíritu Santo, pero de lo que nos habla la Escritura, no de lo que dicen algunas personas. Por ejemplo, si vemos un pasaje acá en 2 Timoteo 4:3, el apóstol Pablo escribe advirtiendo a Timoteo de los engaños que podría venir. Dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencia. Exactamente, ¿no? Es como hoy en día surgen cada vez personas trayendo nuevas revelaciones, nuevas cosas para el pueblo cristiano, profetizan, anuncian profecía que supuestamente son revelación de Dios y la gente lo recibe sin darse cuenta que se están cayendo al engaño. Y es por eso que el apóstol Pablo advirtió en ese tiempo, cuando escribe esta carta a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no subir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros, vendrán predicadores, vendrán pastores, vendrán apóstoles, vendrán cualquier persona con Biblia en la mano y se predicará conforme su propia concupiscencia. Y luego dice el versículo 4, su intención de la predicación, su intención de anunciar algo que supuestamente viene de Dios, su intención es apartará de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso será su trabajo de este predicador, que predicará conforme sus propios deseos, como se le venga en gana. Es lo que sucede hoy en día. Hay personas, ¿no?, que dicen, Dios pone esto en mi corazón y comienza a predicar. Dios me reveló estas palabras y comienza a predicar. Dios me mostró esto y comienza a predicar. Y lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, la intención de estas personas que predicarán conforme a sus propias concupiscencia, dice, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso sucede dentro del pueblo evangélico. No solamente en las campañas cuando hay milagros, campañas de sanidad, culto de sanidad, esto sucede. Predicadores prometiendo sanidad a la gente, predicadores tumbando gente, predicadores soplando a la gente, predicadores echándole agua a la gente, predicadores empujando a las personas cayendo al piso, prometiéndole sanidad, lo que Dios no ha prometido.
Dios no ha prometido sanar a las personas. Dios no ha prometido prosperar a las personas. Pero viene esta gente y dice, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Solamente créalo, recibe esta palabra de bendición, recibe este mensaje que Dios tiene para ti. Hoy quiere decirte Dios te quiere decir hoy que te ama y que te quiere prosperar. Y la gente dice amén, 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 dice la gente sin darse cuenta que están cayendo al engaño. Y comienza a profetizar, comienza a decir tonterías y la gente cree ciegamente. Y eso sucede no solamente afuera, sino que también está dentro de la iglesia donde se reúne, donde se congregan pastores, predicadores, pastoras, tumbando gente, personas prometiendo milagro, personas tumbando gente que supuestamente son llenos del Espíritu Santo, sin darse cuenta se están cayendo un engaño. Esto sucede en el pueblo evangélico. No podemos decir que sucede fuera, sino que esto pasa dentro del pueblo evangélico. Personas con Biblia en la mano engañando a la gente, diciendo que Dios quiere bendecirte, diciendo que Dios quiere prosperarte, Dios tiene un milagro para ti, solamente recíbelo por fe, prometiendo sanidad a estas personas, lo que Dios no ha prometido. Esto sucede dentro del pueblo evangélico, pastores, pastoras, profetas, apóstoles, personas que se se nombran profetas, que dicen que vienen de Dios, pero no vienen de Dios estas personas, como dijo Pablo a Timoteo advirtiéndole, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y luego dice en el versículo 4, la intención de estas personas es apartarán de la verdad del oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas que Dios me dice, Dios me está hablando, Dios pone esto en mi corazón, Dios me reveló. Todas esas fábulas ayudarán para desviarlos de la verdad. Ese es el objetivo de esos predicadores. Esto pasa dentro del pueblo evangélico. Pastores que supuestamente predican de sana doctrina, satanizando a los que toman soda, satanizando a los que toman café, satanizando a las mujeres cristianas que ponen pantalones, predicadores que supuestamente son de sana doctrina, pidiendo diezmo, tumbando gente, soplando gente que supuestamente son pastores de Dios. Y la Escritura ya nos advirtió de eso de hace mucho tiempo. Por ejemplo, en 1 de Juan 4:1, el apóstol Juan escribe a la iglesia, dice, amados, no creas todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No solamente en aquel tiempo cuando escribió esta carta, sino que de partir de ahí hasta hoy siguen surgiendo predicadores, personas que dicen que son llenos del Espíritu Santo, personas que supuestamente que Dios le habla, que Dios le revela, que Dios le muestra. Todos los tipos de engaños que utiliza esta gente están predicando, anunciando esto que se convierte un evangelio de anatema, como dijo el apóstol Pablo. Entonces Juan, cuando escribe esto, es una advertencia, poniéndole el tanto a la iglesia. No crean todo espíritu, no crean todo pastor, todo profeta que se dice, todo pastora que se dice, no crean a toda persona. Por eso todos tenemos Biblia hoy, para ver, consultar si lo que dice el predicador, si lo que hace el pastor o el profeta que dice ser apóstol, lo que él enseña, lo que él está haciendo. Por eso tenemos Biblia hoy. Vayamos y consultemos a la Escritura. Cuando una persona profetiza milagro, es porque es un mentiroso, porque no hay ninguna parte, no hay ninguna indicación, nadie lo hizo. Cuando una persona promete prosperidad y sanidad por la fe, es un mentiroso. Para poder creerlo, tenemos que ir a la Escritura. ¿En qué parte Jesús dijo que todos los que creyesen en Él recibieran un milagro? No podemos confundir con los 4 evangelios con lo que pasó en el tiempo de Jesús, porque eso estaba profetizado de salvar, de sanar, de consolar a su pueblo. Eso estaba profetizado en Isaías 35, Isaías 25 estaba profetizado que Jesús vendría no solamente a consolar, sino a salvar, pero también darle sanidad a su pueblo. Y eso fue lo que hizo Jesús con su pueblo. Echó fuera demonio, dio sanidad a los ciegos, a los cojos, porque estaba profetizado de él.
Pero no dice la escritura para los gentiles, para nosotros que al creer en Jesús tenemos que declarar, tenemos que decretar, tenemos que echar fuera demonios. Eso no enseña en ninguna parte de la escritura. Eso es invento de los predicadores para engañar al pueblo, a la pobre gente, que todo dice amén sin discernir. Por eso Juan, cuando escribe esta carta, le está advirtiendo a la iglesia: amados, no crean todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto está dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Están predicadores enseñando mensaje que no está basado en la escritura, sino que está basado en sus sueños, en sus revelaciones, en que Dios le puso en su corazón, y comienza a dárselo eso al pueblo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, apostatarán de la fe. Es apartarse, desviarse, ser un rebelión, es oponerse a la fe verdadera, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Exactamente lo que hoy está pasando con mucha gente, escuchando pastores, predicadores de sanidad, de milagro, hablando en lengua. Todos estos tipos de predicadores ya nos advirtió el Señor Jesús y los apóstoles. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo, es lo que le está advirtiendo: ten cuidado, Timoteo, no te vayas a perder, ten cuidado, le dice. Pero el Espíritu, cuando dice el Espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Quiénes? Pastores. Se refiere a personas cristianas que se apartarían de la fe, que apostarán, van a apostatar. Es decir, es desviarse de la fe. Desviarse de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando una iglesia sana, una iglesia que no practica y no cree el diezmo, entra un pastor, entra un predicador y dice: ustedes están robando a Dios, ustedes tienen que diezmar para que sean bendecidos. Y se cumple 1 Timoteo 4:1. Algunos se van a apartarse de la fe verdadera con doctrinas de demonios, escuchando espíritus engañadores, personas que engañarán a la gente, personas que harán desviar a la gente, a la congregación. Y es lo que nos pone en la escritura, que tengamos cuidado de estas cosas. Por ejemplo, hay un pasaje en el libro de los Hechos, nos dice, Pablo advierte a los pastores en aquellas épocas. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, por ejemplo, este pasaje, eso es para nosotros también, nos advierte que tengamos cuidado, porque vendrán hermanos, vendrán pastores, vendrá uno llamándose o poniéndose el título de apóstol, de profeta. Pablo nos advirtió en el capítulo 20, versículo 28. Pablo advierte y regaña a los pastores. En ese pasaje, cuando él estaba predicando, estaba ya despidiéndose de ese lugar. Dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar, para cuidar, para alimentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Los pastores tienen esa responsabilidad de cuidar, siempre y cuando que sean pastores de Dios. Como Pablo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Los pastores son llamados por Dios. Cuando un pastor tiene el llamado de Dios, cuida a su congregación, los educa, los enseña, les instruye conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra, no fábulas, no metiéndole miedo. No le dice: no te juntes con aquellos, no le hables con aquel, no vayas a juntarte con los mundanos, no tomes coca, no tomes café, que las mujeres cristianas que pongan velo y que no usen pantalón. Nada de eso, nada de eso.
El apóstol Pablo fue tan claro, donde le dio todo el consejo de Dios a los pastores y les advierte y los regaña, le dice: por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para cuidar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia, los cristianos, la congregación es del Señor, no es del pastor. El pastor no puede tener autoridad como algunos pastores que hacen, ¿no? Comienzan a tener autoridad que no es la autoridad del Señor, imponiendo dogmas, creencias y prácticas que la Escritura no enseña. Por lo tanto, el versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces. Ese es el cuidado que debemos tener todos nosotros como cristianos. Porque Pablo dijo: porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces. Lobos rapaces, que no perdonará al rebaño. ¿Qué harán estos predicadores? Esas personas no tendrán piedad, predicarán, enseñarán, desviará a la iglesia con un solo fin: apartarlos de la verdad. Y eso es lo que nos advirtió el apóstol Pablo en aquellos tiempos cuando sucede esto en el año 60. Dice en el versículo 30: y de vosotros mismos y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo: pastores, ustedes son llamados por Dios, cuiden a la iglesia, porque la iglesia es del Señor, porque la iglesia, la cual ganó por su propia sangre, la iglesia es del Señor. Cuídalo, ten cuidado, cuídalo. Tú que eres pastor, que eres llamado por Dios, cuídalo. No lo cuides conforme a tus propias convicciones, no, sino que tiene que ser con el Señor. Y dice el versículo 29: porque yo sé que después de mi partida van a venir personas que no perdonarán, entrarán predicadores, pastoras, ungidos, que diciendo que ellos tienen el poder, dirán que vienen de Dios estas personas. Y es por eso que el versículo 28 advierte: tengan cuidado, pastores, cuiden la iglesia del Señor, porque se le demandará a ustedes, como dice ya primera de Pedro capítulo 5, ustedes cuiden a la iglesia, no con la fuerza, sino con voluntad propia, por amor hacia el Señor. Y ya cuando dice el versículo 29, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, predicadores con doctrinas. En el versículo 30, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y de ustedes mismos, de esta congregación, se van a levantar personas que enseñen contraria. Ustedes mismos, predicadores, tengan cuidado. Y es por eso que el versículo 30, donde dice: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y es por eso que ese es el cuidado que debemos tener también todos nosotros. Cuando escuchamos un mensaje, de hecho, hubo un tiempo donde las iglesias en aquellas épocas hacían tantas campañas, pero no para salvación. Campañas que eran llamados campañas evangelísticas, pero no predicaban el evangelio. Se dedicaban esta gente a hablar de milagros, a tumbar gente, a soplar gente, tirar gente. Todos tipos de cosas. Ese no es el evangelio de salvación. Jesús jamás mandó que se anuncien los milagros de Jesús. Cristo dijo: vayan, anuncien, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús dijo: vayan, anuncien las buenas nuevas de salvación. Los milagros no salva a nadie. Tumbar el piso no lleva al arrepentimiento. Cantar, danzar, concierto no lleva al arrepentimiento a nadie. El Espíritu Santo no desciende a través de batería, de guitarra, nada de eso. El Espíritu Santo viene cuando una persona escucha el evangelio y es convencido por el Espíritu Santo al oír el mensaje de salvación. No por la música, no por los tamborazos, no por los chanclazos, nada de eso. Y es por eso es el cuidado que debemos tener todo. En aquel tiempo, muchos pastores se reunían para hacer campañas de aquí para allá, de allá para acá, haciendo campañas, trayendo predicadores extranjeros para tumbar gente, ungir con aceite, echar fuera demonios, reprender espíritu de enfermedad, reprender espíritu de pobreza, todo ese tipo de show que hacían esta gente. Muchos cristianos que supuestamente cristianos de años, de 15, de 10 años, de 20 años, cayendo, aprobando esas tonterías. Cuando Cash Luna llegó aquí en Monterrey hace años,
lleno de gente en el estadio, lleno de gente, cristianos, predicadores, pastores, aprobando esa doctrina de prosperidad, aprobando esas doctrinas contrarias a la escritura. Pastores con formación, pastores con título, hermanos que supuestamente tenían revelación, hermanos que supuestamente eran predicadores, que tenían comunión con Dios y terminaron aplaudiendo un apóstata, aplaudiendo un hombre que no tiene el llamado de Dios, aplaudiendo a un hombre que jamás ha predicado el evangelio, solamente el evangelio de prosperidad, de sanidad, de milagro. Esas son doctrinas de demonios. Son predicadores que no vienen de Dios y cristianos aprobando esas cosas. Eso surgió hace años en aquel tiempo, aquí en Monterrey, cuando llegó esta persona. Personas de años aprobando. De hecho, el segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dijo el apóstol Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está diciendo el apóstol Pedro. Hubo falsos profetas entre el pueblo, sí. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Cuando dice como habrá entre vosotros, se refiere al pueblo cristiano, al pueblo evangélico. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructoras. Y aún negará al Señor que lo rescató, trayéndolo sobre sí mismo de destrucción repentina. Y luego dice el versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Exactamente por avaricia, por dinero, por fama. Estos predicadores predicarán cualquier locura. Al final que la gente, todo se la cree. Por lo tanto, esos tipos de cosas que suceden dentro del pueblo evangélico, debe levantar la voz un predicador, un pastor, tiene que levantar la voz, tiene que sacar a patada a esta gente que viene a engañar a un pueblo que ama a Dios, un pueblo sincero, un pueblo humilde, un pueblo arrepentido, un pueblo que busca la santidad, un pueblo que realmente va a la congregación para escuchar la palabra, para ser alimentado de la palabra y recibe puras mentiras. Recibe promesas que Dios no ha prometido. Dios no ha prometido sanidad y milagro a las personas. Él puede hacer cuando Él quiere. La Escritura enseña que solamente le pidamos, pero antes que lo pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Pero lo primero es buscar el reino de los cielos y su justicia. Los demás vendrán por añadidura. En el Padre nuestro, Jesús dijo: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Jamás enseñó la Escritura. Ninguna parte enseña que los cristianos deben declarar, deben atar, deben reprender, deben desatar bendiciones y abrir las ventanas de los cielos. Nada de eso. Dios jamás ha dicho en su palabra: si ustedes dan el diezmo, serán bendecidos, serán prosperados. Dios los va a recompensar doblemente. Ninguna manera. La Escritura jamás ha enseñado eso. Lo que la Escritura enseña es que pongas tu confianza en aquel que murió por ti, Cristo Jesús, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, eso es todo. Pon tu mirada en Cristo, confía en el Señor. Pase lo que pase, Él es fiel con nosotros, con o sin dinero, con sanidad o sin sanidad. Dios es fiel con nosotros. Lo más importante, lo que Dios quiso hacer en nosotros es salvación del alma, salvación del alma. Salvación, claro que Dios no nos ha dejado y nos ha bendecido. Claro que no nos ha dejado sin comer. Él nos ha dado el alimento de cada día. El alimento que tenemos es Dios que nos ha dado. Pero las personas, cuando no entienden, comienzan: Señor, declaro prosperidad en mi vida. ¿Tú quién eres para declarar? Yo reprendo todo demonio. ¿Dónde dice la Escritura que tienes el poder de reprender? ¿Dónde dice la Escritura que a través del canto, a través de la música, a través de esos tipos de cosas, Dios puede bendecirte o descender el Espíritu Santo? No quiero pasar mucho tiempo por acá, solamente algo breve. Mañana, si Dios quiere, vamos a continuar sobre un tema de los milagros. Así que vamos a ver algunos pasajes que muchas personas en la congregación o muchas personas son atraídos por la música. Muchas personas creen que a través de la música se siente el Espíritu Santo, se siente el poder de Dios, y no es así. La música no es mala, la música no tiene ningún mal, pero somos nosotros, somos personas con sentimientos, somos personas con emociones. Nosotros nos prenden cualquier tipo de música, brincamos. Si nos ponen música para danzar, danzamos. Si nos ponen música romántica, lloramos y pensamos.
personas con emociones, personas que somos movidos por el sentimiento. Escuchamos una música, nos lleva a alegrar o nos lleva a poner triste. Y precisamente los cantos es así, y confunden la gente y piensa que a través de la música se desciende el poder de Dios, el Espíritu Santo. Deja decirte que la Escritura enseña la Escritura que todo cristiano tiene el Espíritu Santo y no tiene que ir a un lugar para sentir el poder de Dios. No ocupa la música para sentir el poder de Dios. De hecho, la Escritura enseña cuando una persona extiende sus manos al cielo y canta y llora y grita, pero si está en pecado, Dios no puede escuchar a esta persona. No importa dónde esté, en la sana doctrina o no. Cuando los músicos, cuando en la iglesia tienen músicos, tienen cantantes, no hay ministerio de música, no existe. Eso es un invento de los pastores. No existe. La Escritura enseña que Dios puso maestros, pastores, evangelistas, apóstoles en aquellos tiempos, profetas, pero no hay ministerio de música, de canto. No tiene ningún mal, pero el mal es que las personas dependen mucho de la música. Si en una iglesia no hay música, no se siente el poder de Dios. Cuando una congregación no tiene músicos, no hay batería, no hay guitarra, no hay guacharaca, no se siente el poder de Dios, porque las personas dependen mucho de la música. Entonces, una iglesia para que esté muy avivada, necesita la música. Necesita la música. De hecho, en una litúrgica cristiana está conformado por cantos, agradecimientos y cantos, ¿no? Ofrenda, diezmo, pasar al altar, orar, la prédica hasta el final. Es lo que hay dentro de la congregación, de la iglesia. Esa es la litúrgica cristiana, ¿no? Para comenzar el culto o el servicio es con cantos y las personas se alegran, pero si no ponen canto y van con la predicación o la oración, como que algo falta en la iglesia. La música, porque sin la música las personas se sienten aburridos. Sin la música las personas no sienten el Espíritu Santo, no sienten el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Son personas que dependen del sonido de la música. Porque somos personas con emociones, necesitamos algo. Si estamos tristes, necesitamos algo. Y las personas no entienden que necesitan oración, necesitan comunión con Dios, necesitan a Dios, necesitan entender lo que está pasando. Pero mucha gente no. Ellos quieren música para llorar más o música para alegrar, dependiendo cómo está la persona. En el culto comienzan los cantos de adoración, algunos que le llaman cantos de adoración, que no existen cantos de adoración, ese es invento del pueblo evangélico, que no son cosas malas. Malo es que la gente confunde y piensa que a través de los cantos es adorado Dios. Y cuando la Escritura enseña a adorar es obedecer a Dios. No se puede adorar a Dios sin obedecer. Dios no se adora con la música. Claro que no tiene ningún mal. Expresamos lo que sentimos de Dios. Expresamos nuestro agradecimiento en canto, pero no tiene ningún valor. No tiene ningún valor porque lo que Dios quiere de nosotros no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Que no seamos oidores nada más, sino hacedores, como el apóstol Juan escribe, dice, amemos no solamente de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Exactamente, amar a Dios es guardar sus mandamientos. Amar a Dios consiste en la obediencia. Amar a Dios no consiste en gritar y cantar y sentir que el Espíritu Santo se derrama en nosotros. Y es por eso que mucha gente va a una iglesia llena, donde hay músico, casi es un concierto, la gente grita y llora y creen
y creen que están sintiendo el poder de Dios, porque así lo han hecho creer. Muchos pastores hacen creer que es necesario la música, porque sin la música la gente se duerme. Y es una muestra que estas personas no tienen el Espíritu Santo. Es una muestra que estas personas no buscan, no aman a Dios. Porque una persona que busca, que ama y que tiene a Dios no depende de la música, no depende, sino del poder del Espíritu Santo que está en él. Cuando nos congregamos, no nos congregamos para buscar a Dios. Es una mentira también. Mucha gente dice, vamos a la iglesia para buscar a Dios. Vamos a la iglesia para adorar, amar a Dios. No, no, no. Nosotros no necesitamos ir a un lugar para buscar, para amar, para expresar, para darle gracias a Dios. En cada momento Dios está en nosotros. Todos los días Dios está con nosotros. La Escritura dice que fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Efesios 1:13. Y 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 3:6-19, enseña que nosotros somos el templo de Dios, que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios es adorado cuando obedecemos, cuando nos insulta, cuando nos hace un mal y bendecimos a nuestro enemigo. Dios es adorado, Dios es exaltado. Cuando guardamos los mandamientos, cuando el mandamiento dice ama a tu prójimo, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando le hacemos un bien a nuestro prójimo, Dios es adorado. Adoramos a Dios con nuestros hechos, no en palabras, no en cantos, en gritos, en lloros y brincos. Es la confusión que hay mucha gente. Claro que no tiene ningún mal cantar, claro que no tiene ningún mal, pero hay que saber que a Dios se adora en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En la vida espiritual. Y la vida espiritual no consiste en música. La vida espiritual consiste en la obediencia de ser guiado por el Espíritu Santo. Si es que tienes el Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 8. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no puede ser de él. Por lo tanto, dentro del pueblo evangélico surge estas cosas que dependen mucho de la música. En la congregación hay cantos y la gente, por ejemplo, se le canta, se le llama alabanzas, que es de ritmo. Comienzan a aplaudir, que no tiene ningún mal aplaudir, pero ahí está la confusión. Aplauden, brincan, danzan a algunos que se llaman cantos de alabanza, y ahí está, ¿no? Media hora por lo mucho. Después el agradecimiento, pasan al frente del altar a darle gracias a Dios, o en su banca comienzan, ¿no?, a decir que por el alimento, por la salud, y le agradecen a Dios. Hay unos 15, 20 minutos. Después pasan los cantos de especiales o cantos de agradecimiento, y pasa la ofrenda, cantándole a la ofrenda, cantándole a los diezmos, que no son bíblicos, nada de esas cosas. Después pasan al altar para orar al necesitado, aquel que está enfermo, pasa al altar, vamos a orar y todo eso, ¿no? Y al final la prédica unos 20 o 30 minutos cuando el pastor está bien ungido. Eso hace un mal a la congregación. Claro que no tiene ningún mal cantar, claro que no tiene ningún mal agradecer, claro que no tiene ningún mal de orar unos a otros, no tiene ningún mal. Pero en la congregación, la iglesia, el pueblo de Dios necesita ser alimentados de la palabra de Dios. Necesitan tener el conocimiento de la Escritura, necesitan que se le enseñe, que se le lea la Biblia. Debe dar un estudio el pastor, no sé, digamos, que tome un libro, el libro de Mateo, por ejemplo. Vamos a estudiar el libro de Mateo. Hoy domingo vamos a iniciar el capítulo 1. El segundo domingo vamos a iniciar el segundo capítulo, y así sucesivamente, ir estudiando pasaje por pasaje, versículo por versículo, qué significa, de qué se trata, de qué está hablando, qué es lo que nos quiere enseñar el Señor a través de estos pasajes, haciendo un estudio. Es lo que necesita la gente. Y es lo que dice Efesios 4:11. Efesios 4:11 y 2 es lo que enseña, para que la iglesia no sean llevados al error, para que la iglesia no sean engañados por las doctrinas contrarias. Lo que dice en Efesios 4:11, que los pastores y maestros deben enseñar, deben guiar, deben cuidar, deben instruir a la iglesia. Ese es el trabajo de los pastores. Pero mira, ¿cuánto tiempo tiene de predicación? 20 minutos en la iglesia, en la congregación. 30 minutos ya cuando el pastor está bien preparado, ya súper preparado, unos 40 minutos por lo mucho. Pero ¿cuánto tiempo están dentro de la iglesia? Algunos 2 horas y media, algunos 2 horas, algunos 3 horas. En ese tiempo
se da solamente 20 o 30 minutos de predicación. Una predicación reprendiendo demonio, atando espíritu, contando lo que Dios le dijo, predicando de sus sueños, de sus revelaciones, de lo que piensa, de lo que le pasó aquello y aquella. ¿Y la palabra? ¿Y la enseñanza? ¿Y la doctrina? ¿Dónde queda? La doctrina del arrepentimiento, de los primeros rudimentos, el evangelio. Nada de eso sucede muchas veces dentro del pueblo cristiano. Y es por eso son engañados fácilmente. Y es por eso que la gente, muchos ya lo han tomado como si fuera una tradición, una costumbre de ir a la iglesia con la misma litúrgica. Ya se lo saben. De entrada son los cantos. De entrada ya se lo saben de memoria. Ya pueden abrir el culto, ya pueden abrir el servicio, ya pueden dirigir, porque ya se la saben. Años con lo mismo, cantos y cantos y cantos de los mismos cantos, es lo mismo. No hay crecimiento, no hay nada, no hay crecimiento ni de la vida espiritual ni en conocimiento de la Escritura. No hay nada de crecimiento, porque es lo mismo, repiten de lo mismo, los mismos cantos, los mismos agradecimientos, los mismos hermanos, la misma hermana que se tira al piso, el mismo hermano que se siente espiritual, lo mismo el pastor reprendiendo demonios, lo mismo atando demonios, prosperidad, la misma hermana que está enferma, los mismos hermanos que ocupan oración, todo el tiempo es lo mismo. Y ponen música, danzan lo mismo, cantan lo mismo, hablan en lengua. No hay nada de enseñanza, no hay nada. Cuando tú vas en la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 17, tú ves el apóstol Pablo, libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17, Pablo dio una enseñanza de horas hasta amanecer. Pablo se dedicaba a predicar el evangelio para salvación a la gente, y los que ya eran salvos les daba enseñanza, les enseñaba, les instruía. No le ponía a danzar, no lo ponía a hablar en lengua, no les ponía a contar lo que Dios le había dicho en sus cosas, en sus visiones supersticiosas, predicando a Cristo, hablando de lo que había sido enseñado por Jesús. Y nosotros tenemos las enseñanzas de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los profetas, la enseñanza de Dios plasmada en la Escritura. Todo lo que necesita el pueblo de Dios está en la Escritura. No ocupamos darle visiones, sueños supersticiosos, engaño y milagro, prosperidad. No ocupa eso. El pueblo ocupa conocer la palabra de Dios. Necesitan entender que son salvos, sí, pero necesitan entender que necesitan obedecer hasta el final, ser santo como Él es santo. Y muchas veces creen que porque van a la iglesia, porque le oran, porque cantan, porque lloran, porque pasan al altar, muchos creen que ya están llevando una vida espiritual. No, entraron engañados y salen más engañados. Porque creen que por ir a la iglesia a cantar y danzar, porque le oran, porque le profetizan, muchos piensan, muchos creen que esa es la vida cristiana. Y eso lleva al error a mucha gente. Y es por eso que mucha gente emocionada no tiene intención de leer la Biblia. Muchos cristianos no leen, no les interesa leer la Biblia, no les interesa conocer la palabra de Dios. Ellos solamente se enfocan en ir al culto el domingo. Eso es todo lo que hacen. Muchos, no todos. Muchos es todo lo que hacen. Solamente los domingos van a la iglesia. Eso es todo lo que hacen. No tienen tiempo para leer, ni para orar, ni para hacer buenas obras. No salen a predicar, no viven en santidad. De hecho, no conocen la palabra de Dios. Conocen lo que han oído del pastor. Eso es todo. San Juan 3:16, Salmo 91 y otros pasajes más. Pero muchos no leen Biblia. Muchos se conforman con lo que oyen, por lo que hacen, por lo que le dicen en la iglesia, en la congregación el día domingo. Y es por eso que muchos no hacen obras. Muchos de ellos dicen que tienen fe. Muchos de ellos esperan milagros. Muchos de ellos cantan y danzan y tienen tanta fe. Y cuando le preguntas, ¿cómo fuiste salvo? No saben. ¿Entiendes la doctrina de la Trinidad? No saben. ¿Sabes qué es la apostasía? No saben. ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos son personas emocionadas, son personas que no tienen intenciones, son personas religiosas que creen que por ir en una iglesia, creen que ya eso es todo.
Y no es así. Y es por eso que no se dan cuenta que son presa fácil de pastores, de religiones, y no se dan cuenta que están cayendo al error. Y es por eso que es tiempo de que los cristianos deben leer la Biblia para no ser engañados. Cuando la Escritura enseña que tenemos que obedecer hasta el final, dejar el pecado y entender qué es pecado. Cuando nos manda a hacer obra, entender a qué se refiere. ¿Qué pasa si no hago obras? ¿Qué pasa si no vivo en santidad? ¿Qué pasa si sigo diezmando? ¿Es o no es correcto? ¿Qué pasa con la vida que estoy llevando? ¿Va de acuerdo a la voluntad de Dios o no? Pero mucha gente no le interesa eso. Pero en la iglesia lloran, en la iglesia brinca, en la iglesia danza y no conocen de la palabra. De hecho, no tienen comunión con Dios. Muchos no tienen comunión con Dios porque han creído que en el templo es la casa de Dios. Muchos han creído que en el templo donde se reúne, que supuestamente es el templo, la casa de Dios, muchos creen que al entrar allí van a recibir bendición. Muchos piensan que en el lugar donde se reúnen, en la iglesia que le llaman o el templo que le llaman, en ese lugar muchos piensan que es sagrado ese lugar, que cruzando a la puerta están entrando a la casa de Dios. Pero deja decirte que la casa de Dios en aquellas épocas no podía entrar cualquier persona. No podía entrar cualquier persona, solo los sacerdotes. Y para entrar en el lugar santísimo tenía que ser santo, puro, porque si tenía un solo pecado era consumido. ¿Qué es lo que nos hace pensar hoy que donde nos reunimos es la casa de Dios? ¿Qué es lo que nos hace pensar hoy que Dios está allí y que el Espíritu Santo está allí? Deja decirte que la Escritura enseña lo contrario. La Escritura enseña que en el lugar donde estamos, Dios no está allí. El lugar donde se congrega, las personas donde dicen, es que se desciende, se siente el poder de Dios cuando tocan música, cuando canto alabanza, adoro a Dios con todo mi corazón. Adorar a Dios tiene que ver con los mandamientos. Adorar a Dios tiene que ver con los mandamientos. Dios es adorado, Dios es exaltado con un corazón limpio, un corazón puro, un corazón realmente que ama a Dios. Pero el que dice amar a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Aunque llore, aunque cante, aunque hable en lengua, eso no significa nada. Entonces el engaño de muchos pastores es, ven a la iglesia para que recibas tu milagro, ven a la iglesia. Ven a la iglesia. ¿Para qué? Porque Dios está aquí. Ven a la iglesia. Ven a la iglesia porque Dios tiene un milagro para ti. La Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que los cristianos se reúnen para ser edificados en la palabra de Dios. Y la Escritura advierte y dice, cada uno mire cómo edifica sobre el fundamento que ya está puesto. Ese es el cuidado que debe tener cada pastor y predicador. Ten cuidado cómo edificas sobre el fundamento que ya está puesto, que es Jesucristo. Ten cuidado lo que estás enseñando. Ten cuidado con lo que estás anunciando, porque si alguno destruye el templo de Dios, Dios también le destruirá a esta persona. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 17. Ten cuidado con lo que enseñas. Ten cuidado con lo que le dices a la gente. Ten cuidado con eso, porque en esa enseñanza puedes llevarlo al error o a la salvación de la gente. Y es lo que dijo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado lo que enseñas, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No es cualquier cosa el estar predicando. No es cualquier cosa. No es que la gente le guste. No es que la gente se acerca. No es que la gente llora. Se trata de su palabra. Se trata de Él, se trata de su enseñanza. No se trata que yo agrade a la gente. No se trata de que yo busque cómo agradar a la gente. No se trata de que yo busque cómo puede venir la gente a la congregación. Los jóvenes no van a venir a la iglesia por los cantos, porque Dios no ha llamado a salvación de la gente por los cantos. Dios llama a la salvación por el evangelio, por el arrepentimiento, por la convicción de pecado. Ninguno se salva. Y es por eso que mucha gente dice, mire, hagamos cantos, hagamos músicos, invitemos jóvenes a que formen parte del ministerio musical. No existe el ministerio musical, no existe, eso es un invento.
Los jóvenes no se ganan con cantos, no se ganan con compañerismo, ni con galletitas, ni con dulces, ni con salir al parque, al cine. No, no, no. Los jóvenes vienen a Cristo a través de un arrepentimiento cuando se le predica el evangelio verdadero. Si algún joven no quiere ir a la iglesia porque no hay canto, porque no hay música, es porque esta persona no conoce y es porque no quiere nada con Dios. Las personas vienen a Cristo con un corazón contrito y humillado, no porque le guste la música, no porque los cantos son hermosos, no porque en la congregación hay jóvenes, hay muchachitas, hay danzantes, hay músicos, hay guitarristas, hay bateristas. No, no, no. Una persona viene a la congregación para escuchar la palabra de Dios y ser salvo por la gracia de Dios a través de un arrepentimiento. Y es por eso que mucha gente prefieren tener ministerio de música, algunos con trompetas, con baterías, casi todo un concierto de grupo musical como si fuera de allá afuera. Pasan tiempo, canten y canten y canten, dancen y dancen la gente pensando que están adorando a Dios. Y los cantores, ¿quién les hizo creer ellos que le fue dado ese ministerio? No es malo cantar, pero es malo creer que es un don de Dios. Porque los dones de Dios no es para cantar. Los dones de Dios no es para tocar guitarra. Los dones de Dios no son para eso, para cantar bonito, ni para danzar, ni para gritar. El Espíritu Santo no se da para tocar el círculo de re, el círculo de sol, para que se oiga bonito el canto. No, no, no. El Espíritu Santo se nos fue dado como el sello de Dios, se nos fue dado para llevar una vida espiritual, para vivir en obediencia, para guardar los mandamientos, para ser cristianos de luz en esta vida. El Espíritu Santo no nos fue dado para brincar, para cantar, para danzar, para hablar en lengua, nada de eso, nada de eso. Y es lo que se ha metido dentro de muchas iglesias cristianas, no en todo, pero muchos. Muchos creen que ir a la iglesia, cantar y danzar, muchos piensan que es el Espíritu Santo que les toca y los hace llorar, brincar, levantar manos. Muchos creen que es el Espíritu Santo y no se dan cuenta que son sus emociones, porque somos personas con emociones, somos personas que tienen sentimiento, que lloramos y reímos, abrazamos, nos enojamos. Somos personas con sentimientos y la música mueve sentimiento. La música conmueve nuestras emociones, nos hace brincar, nos hace alegrar, nos hace llorar, nos hace reír. La música, pero no precisamente es el Espíritu Santo. No precisamente es el Espíritu Santo. Salmo 100, versículo 4 dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Este versículo, recuerden que este versículo fue escrito cuando el templo de Salomón estaba en pie. El templo de Salomón en aquella época estaba dividido por tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dios, su presencia bajaba en ese lugar. Pero Jesús dijo: ni en Jerusalén, y en este monte, ni en cualquier lugar Dios es adorado, sino que Dios iba a ser adorado en ese momento, hasta el día de hoy, en espíritu y en verdad. En aquel tiempo los judíos, los israelitas de aquella época, adoraban a Dios en el templo, los samaritanos en el monte. El pueblo de Israel adoraba a Dios, le cantaba, llevaba alabanza a Dios. ¿Dónde? En el templo, en aquellas épocas, el templo que estaba en pie, que fue destruido en el año 70, donde entró Jesús, porque así Dios lo dispuso. Pero en el nuevo pacto con la iglesia, Dios jamás dijo, ni Jesús ni los apóstoles, no enseñaron que a Dios se debe adorar en un templo, en una iglesia. Ni tampoco enseñaron que a Dios se adora en cantos. Ni tampoco enseña que el Espíritu Santo nos lleva a hacer tales cosas. Sino lo que enseña el Salmo 100, versículo 4 y otro pasaje más, cuando habla de alabanza, cuando habla de tambores, cuando habla de arpa, se refería en el tiempo de la ley, cuando estaba en pie el templo, porque Dios así lo dispuso. Los levitas, los sacerdotes, eran los encargados de ministrar el templo en aquellas épocas en la ley, porque así Dios lo dispuso en aquel tiempo.
Pero en la venida de Cristo, cuando Jesús vino, cuando muere en la cruz de Calvario, nada hay eso. Los cristianos no tenían templo. Los cristianos no cantaban dentro de un templo. Pero ahorita vamos a ver un pasaje donde muchos enseñan. Mira, ahí dice el pasaje. Por ejemplo, dice acá en Hechos capítulo 3, versículo 2. Este pasaje de Hechos capítulo 3, perdón, Hechos 3, muchos confunden, muchos creen que los cristianos iban a un templo. Muchos que creen que los cristianos se congregaban dentro de un templo. Deja decirle que Hechos capítulo 3 se refiere a las puertas que tenía allá en el templo de Jerusalén. Había muchas entradas, muchas puertas, y una de esas puertas era conocido como La Hermosa. Y mucha gente piensa de que había un templo llamado La Hermosa. De hecho, hay gente que le han puesto al lugar donde se reúnen, le han puesto la iglesia, el templo La Hermosa. Y no es así. Dice Hechos 3:1. Pedro y Juan iban juntos al templo a la hora novena de la oración. Ya ves, Juan y Pedro iban al templo. Por eso vamos al templo también nosotros. No. Pedro y Juan iban al templo. ¿Cuál templo? El lugar donde Jesús entró a tirar las personas, los que hacían negocio allí, donde entró a tirar mesas. En ese templo los cristianos no iban a adorar a Dios allí, porque eran perseguidos. Pedro y Juan iban al templo ¿a qué? A la hora novena de la oración. ¿De quién? De los judíos. ¿Qué hacían ellos en el templo? Iban a predicar el evangelio, no hacer sus cultos como los cristianos, porque los que se congregaban, los que iban al templo, eran las personas que no reconocieron a Jesús, eran las personas que rechazaron a Jesús. Los que estaban en el templo, eran los judíos que no querían nada con Dios. Pedro y Juan iba y les predicaba. Un ejemplo hoy. Un cristiano va al templo, a la iglesia católica romana, claro que no para hacer culto. Uno va a la iglesia católica para predicarle a los católicos, ya sea en la puerta, si lo dejaban entrar adentro, pues predicando allá adentro, si los dejaban, pero ¿qué creen? Los echaban a patadas. Pedro y Juan fueron encarcelados 2 veces por ser tercos, porque iban y predicaban en el templo. Ellos iban con el valor, predicando en la plaza del templo, adentro del templo predicando, le predicaban a los judíos, le hablaban de Cristo, y los que se congregaban ahí no eran cristianos, eran personas que habían rechazado el evangelio. Es como si fuera hoy un cristiano va a la iglesia católica romana para predicarle a los católicos. Y los echaban a patadas. Fueron encarcelados 2 veces Pedro y Juan por hacer eso. Y es lo que dice acá en Hechos 3:1. Y los cristianos se confunden con este versículo. Piensan que Pedro y Juan iban al templo a hacer el culto. Y no es así. Ellos iban al templo de los judíos a predicarles a Cristo. Y dice el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Sí, en esta traducción, así dice en la traducción Reina Valera, pero en otras traducciones, en los diccionarios o comentarios bíblicos, está hablando de que una puerta o una entrada del templo, en ese lugar que era grande, había una puerta o entrada llamado o conocido, o más bien era llamado La Hermosa. Nomás que en esta versión dice la puerta del templo, que se llama La Hermosa. La puerta del templo. No quiere decir que el templo se llamaba La Hermosa, no, sino que la puerta del templo que se llama La Hermosa. En esa puerta que era llamado La Hermosa, esa puerta, ahí estaba una persona. No dice el versículo que Pedro y Juan iban al templo La Hermosa, no, sino que el templo tenía una puerta y la puerta se llamaba La Hermosa. En ese lugar había una persona cojo, ¿no? Y ya lo que sabemos ahí, que Pedro y Juan, y sucede el milagro ahí. Pero el pasaje no está enseñando que iban al templo a hacer culto, y no estamos diciendo que no debemos congregarnos, sino que estamos diciendo que hay personas que piensan que Pedro y Juan iban al templo La Hermosa, que no es así, a hacer culto y todo eso. No. Sino que Pedro y Juan iban y predicaban en ese lugar. Y es por eso que fueron encarcelados en el capítulo 4, en el capítulo 5 fueron encarcelados. Entonces, mucha gente confunde y piensa que los cristianos, donde se congregaban, donde se reunían, muchos piensan que en ese lugar
era templo, y no es así. Los cristianos se reunían en casas. Los cristianos nunca decían ellos, vamos a la iglesia, vamos al templo. Nunca dijeron ellos. Los cristianos decían, la iglesia, personas. Por ejemplo, hay un pasaje aquí, en la carta de Filemón, capítulo 1, versículo 2 dice, y a la llamada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. ¿Qué quiere decir? A los congregantes, al grupo de hermanos que están en tu casa. Los cristianos nunca dijeron ellos, vamos a la iglesia, vámonos al templo. Nunca creyeron lo que hoy están diciendo muchos hermanos. Por lo tanto, la iglesia eran personas, eran grupo de personas que significa llamados fuera, eclesias llamados fuera, para servir al Señor. Por lo tanto, en Hechos capítulo 3, versículo 1 y 2 y 3, lo que enseña ahí es que Pedro y Juan iban al templo, sí, a predicarles a los judíos. No iban a hacer culto, no iban a hacer culto. Vamos a ver, por ejemplo, otra vez en Salmos 104, dice, entrar por sus puertas con acción de gracia. No está enseñando este pasaje, no dice este versículo, que nosotros del nuevo pacto debemos entrar, ¿a dónde? En las puertas de la casa de Dios. Hoy la casa de Dios material no existe, no existe. Cada persona, cada creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo es el templo de Dios. Es el templo de Dios. Así que este versículo no dice que vayamos a la iglesia y cantemos con guitarra, con batería. Eso no enseña. Por ejemplo, el Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Este versículo, mucha gente piensa que a través de los cantos el Espíritu Santo desciende. Y la gente lloran, brincan, echan espuma en su boca. La Escritura no está enseñando eso. Pero tú eres santo, tú habitas entre la alabanza, entre las alabanzas de Israel. Entre las alabanzas. Alabanza no se refiere exclusivamente a los cantos. Se refiere al eulogio. Se refiere a la acción de gracia. Se refiere a personas. Entonces, este pasaje muchos confunden que a través de los cantos Dios habita allí. Entonces, si Dios habita en medio de los cantos, si Dios habita en medio de las danzas, de los cantos de alabanza y de adoración, entonces Dios no habita en tu corazón. ¿O cómo está la cosa? Porque mucha gente enseña que a través de los cantos se siente el poder de Dios. Mucha gente cree que a través de los cantos se siente la unción, el poder, y Dios habita en medio de la alabanza. Es decir, que a través de un grupo de personas que están cante y cante, Dios desciende y está en medio de ellos. Lo que están diciendo es que ellos no tienen el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Es decir, que la iglesia no está solo. La iglesia tiene el Espíritu Santo morando en sus corazones. Dios no desciende, el Espíritu Santo no desciende en cada canto. Cuando una persona brinca, cuando una persona llora, cuando una persona habla en lengua, cuando una persona se cae al piso, no es el Espíritu Santo que descendió y lo tocó. Claro que no. El cristiano no ocupa que descienda el Espíritu Santo. El cristiano no ocupa que sea tocado por el Espíritu Santo, porque en él mora el Espíritu Santo todos los días de su vida. Y si no es así, no es cristiano la persona. Por lo tanto, le está tocando un espíritu que no es de Dios. Porque el Espíritu Santo no hace llorar a la gente. El Espíritu Santo no le hace cantar, ni danzar, ni levantar manos. El Espíritu Santo convence de pecado, los lleva al arrepentimiento, los lleva a reconocer sus errores, sus pecados y caer de rodilla. Los lleva a los pies de Cristo en arrepentimiento. Pero si no es así, en una iglesia lloran, cantan. Un concierto, lloran, cantan, brincan y creen que es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Sí es un espíritu, pero no precisamente es el Espíritu de Dios. Ya que Pablo enseña en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4, dice, hay varios predicadores, dice, hay personas predicadores
que predican un Jesús, un espíritu, un evangelio diferente. Precisamente en los conciertos, cuando hacen creer que es necesario ir a un concierto, un canto, para que la gente aviva, para que la gente siga manteniendo su vida espiritual a través de los cantos, están siendo engañados. Están siendo engañados. El cristiano verdadero no ocupa cantos, no ocupa ser tocado por el Espíritu Santo, no ocupa el concierto de cantos, no ocupa nada de esas cosas. ¿Qué es lo que ocupa? Obedecer. Obedecer a lo que tú crees. Si tú crees en Dios, obedécelo. Si tienes el Espíritu Santo, te llevará a la verdad, te llevará a la audiencia por amor a Cristo. Pero si batalla una persona para obedecer y no le importa la escritura, no le importa hacer obra, solamente se emociona y le gusta, ama los cantos y está todo el tiempo los cantos y no abre una escritura, no tiene comunión con Dios, no tiene oración, no tiene obra, no sirve al Señor, es una persona que ha sido engañado. Por eso Salmo 23 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Esto no está enseñando que los cantos cristianos Dios está allí, porque Dios no ocupa cantos para que Él descienda. Dios no ocupa cantos para que descienda. El Espíritu Santo convence de todo pecado a las personas que oyen el Evangelio. Dice Romanos 1:16, porque el poder de Dios es el evangelio para salvación y los cantos no es para salvación. Por lo tanto, no puede ser el poder de Dios que les hacen llorar y gritar y danzar. Todos aquellos ministros que creen que es necesario la música están equivocados. Todo ministro, todo pastor, toda iglesia que cree que es necesario la música para que la iglesia sea avivada, para que la iglesia tenga comunión con Dios y para que sienta la presencia de Dios o para que descienda el Espíritu Santo, están equivocados. Están equivocados. Eso no enseña en ninguna parte de la Escritura. Tú no puedes ver a los primeros cristianos en aquellas épocas. Los primeros cristianos en aquellas épocas se reunían en cualquier lugar. La Iglesia Católica presume sus catedrales, sus iglesias grandotas, presumen y piensan que Dios está allí. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El Espíritu Santo no desciende en esos lugares, menos en lugar de ídolos. Dios no habita, Dios no oye a pecadores. Si alguno se arrepiente, si alguno se aparta del mal, a ese oye. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14, mucha gente dice, es necesario la música, no es malo la música. Bueno, la pregunta es, ¿dónde enseña la Escritura que debe haber un ministerio de música, de músicos? ¿Dónde enseña que un cristiano se le fue dado el Espíritu Santo y el don para tener un ministerio musical, ya sea batería, ya sea cantante o cualquier otra cosa? No hay ninguna parte de la Escritura. Cuando el mandato de toda la iglesia es vivir en santidad, en obediencia, amarse unos a otros, es decir, ayudarse entre hermanos. Y no solamente eso, ir a predicar el evangelio. En una congregación de 50 personas, de 100 personas, ¿cuántos de ellos realmente sirven al Señor? ¿Y cuántos de ellos lloran en sus iglesias a través de las músicas, a través de los cantos? Somos personas con emociones, tenemos sentimientos. A cualquier son que nos ponga, brincamos. Y mucha gente piensa que es el Espíritu Santo. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14, vemos este pasaje y mucha gente toma para decir, si David danzaba a la presencia de Dios y es por eso que danzamos, sí. Pero David fue a rescatar el arca del pacto. Él danzó y nadie lo pidió que danzara. Dios no le pidió eso. Dios no se enojó tampoco. Y la congregación no se pusieron a danzar todos. Solo David danzaba. Danzaba en calzoncillo, en truza, lo que sea, o en short. Y yo no creo que un pastor, un cristiano hoy, que quiera tomar este ejemplo, este versículo de la Escritura donde dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, yo no creo que ese cristiano que quiera justificar de sus danzas, de su música con este versículo, al momento que tome este versículo para justificar la danza, al justificar la música, al justificar la danza, está obligado de ir a rescatar el arca del pacto y quitar su ropita
y danzar la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios? ¿Acaso está en el templo donde te reúnes? ¿Acaso está en el púlpito? ¿Acaso desciende en el altar donde dicen muchos? No es así. El Espíritu Santo descendió en ti. La Escritura dice, el libro de los Hechos capítulo 2, que Dios prometió en tiempos antiguos, Joel 2.28, Ezequiel 36, versículo 26-27, Joel 2.28, que se cumple cuando Jesús dijo, no salgan de Jerusalén, ahí recibirán poder de lo alto. Y cuando los apóstoles y los 120 reunidos el día Pentecostés y reciben el Espíritu Santo, estas personas reciben la promesa del Espíritu Santo, no se pusieron a avanzar ni a hablar en lengua. Cuando hablaron en lengua, hablaron en idiomas entendibles, idiomas de personas de naciones. Por lo tanto, cuando recibió el Espíritu Santo, no era para que se volviera a salir el Espíritu Santo. El Espíritu descendió porque era una promesa. Y la gente recibiendo el Espíritu Santo por oír, por creer el Evangelio. No por danzar, no por cantar bonito, no por brincar ni por llorar. Sino que todo cristiano en aquellas épocas recibía el Espíritu Santo por la predicación. Por la predicación. ¿Dónde está escrito eso? Efesios 1:13. Habiendo creído en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación y habiendo sido sellado por el Espíritu Santo. Entonces lo que está enseñando aquí es que las personas reciben del Espíritu Santo por haber creído, por haber oído el Evangelio, no por música. Así que cuando una persona piensa que danzar es por el Espíritu Santo y que es necesario danzar para alabar a Dios, y toman este versículo de 2 de Samuel capítulo 6 versículo 14 donde David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, es porque la presencia de Dios, recuerde que el antiguo pacto, que la presencia de Dios bajaba, y hoy no podemos decir que la presencia de Dios está en el altar o púlpito, que hoy los cristianos no tenemos altares. No sé quién inventó eso, ¿no? Siempre han inventado cosas, que donde predica, donde está el pastor, donde le ponen sus flores, le adornan globitos y flores y le ponen sus escalones. Muchos dicen que ese es el altar, ahí donde se hinca la gente, ahí es donde lloran, ahí donde oran, ahí donde desciende el Espíritu Santo, ahí es santo, ahí es sagrado este lugar. ¿Y quién dijo eso? El pastor se le ocurrió creer eso. Y la gente cree a ciegas. Y la pregunta es, ¿dónde dice eso, mis queridos hermanos? ¿En qué parte de la Escritura enseña que el pueblo cristiano tiene un lugar o el lugar donde se reúne, hay un lugar santo, o que deben tener un lugar santo, sagrado, donde descienda el poder de Dios? No hay nada, eso es invento. De hecho, muchas cosas copiaron de la religión católica, muchas cosas han copiado. Entonces, 2 de Samuel 6:14 nos enseña que David danzaba así. Esto no manda que dancemos, pero cualquier persona que tome este versículo para justificar las danzas está obligado a danzar como David. Pero David danzó de la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde te reúnes, ahí está la presencia de Dios? Y si es así, entonces tú no eres cristiano. Porque la presencia de Dios está en el cristiano. La presencia de Dios está en nosotros, con nosotros, todos los días. Cuando te duermes, cuando te levantas, cuando sales al trabajo, cuando comes. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, la unción de Dios está en ti. Y David estaba David vestido con un efod de lino. Entonces acá no pueden tomar este versículo para decir, las danzas no son malas, brincar no son malas. Es ridículo. Es ridículo ver cristianos danzando, pensando que es el Espíritu Santo, y es la muestra que no tienen la madurez suficiente. Así que no existe el ministerio de la música, ni dones para ejercer, para tocar guitarra, nada de eso. La música realmente toca emociones. Nos ponen a llorar, a alegrar, pero no precisamente es el Espíritu Santo. El Espíritu desciende, muchos dicen, ¿no? El Espíritu Santo toca. La gente se vuelve tan dependiente de la música. Una congregación sin música, sin alabanza, es una congregación aburrida y fría. Deja decirle que es mucho mejor, para que tenga formación, para que realmente se vea quién es aquel que ama, quién es aquel que realmente es cristiano. Porque entre mucha gente de tantos brincos y de tantas emociones, ya ni se sabe quién es cristiano en ese lugar.
Dice en Mateo capítulo 26, versículo 30, Jesús reunido con sus discípulos en el aposento alto, el día de la cena, ya para ser crucificado el Señor Jesús, antes de ser apresado, en el aposento alto de Mateo 26, cuando instituyó la cena, después de haber dado una enseñanza de que Él es el único camino y todo eso, dice que cuando terminaron todo de hacer eso, de la cena, lavar los pies de sus discípulos y enseñarle que Él es el camino y todo eso, en Mateo 26, versículo 30, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos? Cantaron un himno a capela. Cantaron un himno. Cantaron un himno. Pero nunca se pensó, ni tampoco se escribió esto para creer, para pensar de que el Espíritu Santo nos toca cuando cantamos un himno o alabanza o adoración. Así que no existe cantos cristianos. No existe alabanzas como hoy lo han dicho. Eso no existe. Eso se ha inventado con el tiempo. Claro que no es malo cantar. Claro que no es malo danzar. Malo es cuando una persona dice, yo le canto a Dios. ¿Y quién te dijo que tu canto le gusta a Dios? Tú puedes expresar lo que tú quieras cantar. Ten cuidado porque muchos cantos no alaban, no glorifican a Dios. Hay cantos que dicen cosas fuera de la escritura. Es que mi danza, cuando yo canto, cuando yo danzo, siento algo. ¿Y qué es lo que sientes? ¿Emociones? ¿Qué es lo que sientes? Es que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabes que es el Espíritu Santo? ¿Nomás porque lloras, porque brincas, porque estás dentro de la iglesia, crees que es el Espíritu Santo? Sí, es el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo no te lleva a la audiencia? ¿Por qué solamente te toca cuando escucha tambores? Cuando escuchas sonar la guitarra, la batería, ¿por qué el Espíritu Santo te toca y te hace brincar y llorar? ¿Por qué el Espíritu Santo no te lleva a obedecer, a guardar sus mandamientos, a amar a tu prójimo, a hacer el bien a alguien? ¿Por qué no te lleva a hacer obras? ¿Por qué no te lleva a predicar? ¿Por qué el Espíritu Santo te lleva a danzar y llorar solamente en el culto? ¿Por qué será? ¿Por qué será que solamente en el culto muchos cristianos brincan, se emocionan, lloran, amén, aleluya, gloria a Dios? Y cuando le preguntas, ¿qué sientes? Es el Espíritu Santo, es Dios el que me hace, es Dios el que me pone este sentir de cantar, de llorarle y de todo esto. ¿Ah, sí? ¿Acaso Dios le gusta la batería? ¿Acaso Dios le gusta la música? ¿Dios le gusta al ruido para que te toque? Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque el que sentía eso era Saúl. ¿Qué necesitaba él cuando era atormentado por un demonio? Cuando era atormentado por un demonio, David le tocaba el arpa para que se tranquilizara. Ten cuidado, porque todo lo que haces en la iglesia, no todo es de Dios. No todo es de Dios. Nunca digas que todo lo que haces, lo que sientes es de Dios. Hay que filtrarlo a la luz de la Escritura. No te dejes engañar. Ten cuidado si es o no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a la obediencia, nos lleva a la vida espiritual, nos lleva a santificarnos, nos lleva a amar a nuestro prójimo, nos lleva a perdonar, nos lleva a dar frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, mansedumbre, templanza, fe. Y todo eso, ¿no? Si no damos esos frutos y cantamos y danzamos, hablamos en lengua y lloramos y todas esas cosas, ten cuidado. Tal vez no sea el Espíritu Santo, tal vez sea el otro espíritu, como dijo Pablo allá en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. Han recibido un evangelio diferente, han recibido un espíritu diferente y le han sido enseñado un Jesús diferente. Pablo advirtió a la iglesia de los Corintios, tengan cuidado con predicadores que andan predicando un Jesús diferente, un evangelio diferente, un espíritu distinto han recibido ustedes. Y ese espíritu no precisamente viene de Dios. El Espíritu Santo no nos toca cada rato, no nos toca solamente en la congregación, en la iglesia. Tampoco nos lleva a danzar y a cantar. El Espíritu Santo nos lleva a obedecer. Eso es todo. El Espíritu Santo nos lleva a santificarnos, a llevar una vida espiritual. Si no es así, te engañaron o te estás engañándote a ti mismo. A los jóvenes no se le gana con música. A los jóvenes no se le gana invitándole al culto a que canten. A los jóvenes no se le gana, no se ganan para Cristo dándole una guitarra.
A los jóvenes se le gana predicándole el evangelio, y ya después ya que son salvos, que han creído en Jesucristo, que tienen un compromiso con Dios y tienen frutos, ahora sí, si quieres darle una guitarra. Pero hay que instruirle bien que la guitarra, al saber tocar la guitarra, no es un don, es un talento, que son cosas distintas. Es un don, no, es un talento. Por lo tanto, si este joven ha sido salvado y realmente tiene fruto del Espíritu Santo, claro que puede servir, puede cantar, pero nunca hacerle creer que es necesario la música para que vengan más jóvenes o para llevarlos a la vida espiritual a la gente. Sí puede cantar un canto, 2, 3 cantos, está bien, no pasa nada. Pero cuando la iglesia, cuando la reunión, cuando el culto se convierte como si fuera un estadio, se convierte como si fuera un evento masivo, se convierte como si fuera un concierto, el pastor se equivocó. La iglesia no está para eso. El pastor le fue llamado para apacentar la grey de Dios y que tuviera cuidado con las falsas enseñanzas, con los falsos espíritus, con los falsos Jesús y con el falso evangelio. Esto ha entrado mucho en las iglesias evangélicas. Cristianos no hacen obras. Cristianos no se santifican. Cristianos que no leen Biblia. Cristianos que no oran. Cristianos que solamente les gusta la música. Le tocan cualquier ruido, se ponen a danzar, a llorar, a gritar. Pero no se dan cuenta que no se dan cuenta en ellos que han sido engañados o lo están engañando. Tengan cuidado con eso, porque la Escritura nos advierte del peligro del pueblo cristiano. Ese es el peligro que se enfrenta el pueblo cristiano. Si los ministros, los pastores, si no tienen cuidado de esto, sin darse cuenta, tal vez muchos de sus congregantes han sido apóstatas, se han apostatado de la fe, han sido engañados. Por eso Pablo escribió, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No todo lo que te dicen en la iglesia es verdad. Para poder saberlo, ve a la Escritura, consulta la Biblia. Si la Biblia dice que se adora a Dios con cantos y que los cantos, que a través de la música, a través de la alabanza, de adoración, lo que sea, desciende el Espíritu Santo, si la Biblia te dice eso, créalo. Si la Escritura no dice eso, ten cuidado. Ten cuidado porque mañana vamos a ver una parte donde la Escritura dice, si una persona no está bien delante de Dios, aunque cante, de hecho creo que vamos a citarlo antes de finalizar hoy esta noche, nuestro primer tema de cuidado con el engaño. Dicen Isaías. Isaías fue tan claro con el pueblo de Israel. Ahorita vamos a verlo también después en el Nuevo Testamento. Que lo que Dios nos pide a nosotros es obediencia. Eso es todo. Obediencia. No nos pide que cantemos bonito. No nos pide nada de eso. Mira lo que le pasó al pueblo de Israel. Se equivocaron ellos. Pensaron que por congregarse, por ofrecer sacrificio a Dios, pero ignorando su pecado, ignorando su desobediencia, Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Si tú vas a la iglesia, te reúnes con los hermanos, vas a un superculto donde hay músicos de diferentes géneros de música, ¿no? De cantos, suenan bonito y te pones a danzar y te pones a llorar, no significa que tienes el Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo te lleva a hacer eso, sino que son tus emociones. Son tus emociones al ritmo de la música. Si ponen un canto que le llaman canto de alabanza avivada que lleva a danzar, no quiere decir que el Espíritu Santo te está poniendo alegre en tu corazón. Claro que no, porque nosotros somos personas con emociones. Si nos ponen música romántica, lloramos. Si nos ponen música pachanguera, que es muy de ritmo, de guapango, lo que sea, te pones a danzar. Somos personas con emociones. Dice en Isaías 1,
1:12, para no alargarnos, dice: ¿Quién demanda eso de vuestras manos? Cuando venís presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traiga más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad de vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravoso, cansado estoy de soportarlas. Dios ya estaba harto de esta gente con lo mismo, todo el tiempo con lo mismo. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían? Dice: no me traigan más vanas ofrenda. Vanos, vanos. Ya no lo hacían con amor, como costumbre, como para cumplir. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Cada mes, cada día de reposo se reunían. Pero ya estoy harto de ustedes, dice Dios. El convocar asamblea, las reuniones. Hoy vamos a reunir el día martes, el día jueves, el día domingo, pero con lo mismo. Las mismas intenciones. Lo mismo el corazón sucio. No lo puedo sufrir, es decir, no puedo soportar. Cada reunión son y cada nuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, nuestras fiestas solemnes me tienen aborrecida mi alma. Me gravosas son. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiad, y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si fueren rojos como la carmesí, vendrá a ser como lana, como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto fue lo que Dios dijo para su pueblo en aquellas épocas. Cuando estas personas se reunían, cada fiesta, cada día que se convocaban, se reunían, oraban, levantaban manos, cantaban. Pero Dios dijo: estoy cansado de ustedes, porque no dejan su mala conducta. Se reúnen no para bien, sino para mal, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. ¿Qué es lo que dijo Dios? Cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, hay personas que empiezan a reclamar a Dios. Hay personas que comienzan a pedirle algo a Dios. Dame, Dios, dame sanidad, dame milagro, dame aquello, dame aquello. Yo declaro, yo decreto, yo echo, yo fuera. Dice Dios: cuando multipliques tu oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque eres hipócritas. Llenas están de sangre vuestras manos. Pero canto bonito y danzo. ¿Eso qué tiene que ver? Es una persona egoísta, persona rencoroso, persona que no ha perdonado, persona que vive en pleitos, persona que no se ha arrepentido. Sí, no somos perfectos, no, pero hay que cambiar, hay que arrepentir, hay que pedir perdón. ¿Has hecho eso? Muchos cristianos ni siquiera han perdonado a su prójimo. Muchos cristianos van a la congregación, a la iglesia, solamente por ir, eso es todo, por costumbre, porque lo llevan a fuerza algunos, porque los cantos son bonitos, porque hay compañerismo, porque se encuentran con la comadre, con la amiga, con el amigo. Los jóvenes, muchos de ellos, no todos, pero muchos se congregan para lo peor, para buscar un amiguito, una amiguita ahí. Pero tienen oración, tienen comunión con Dios, realmente sirven a Dios, viven en santidad, dan fruto de arrepentimiento. Muchos de ellos no, pero tienen ministerio, están en el ministerio, ellos cantan, ellos danzan y el pastor no dice nada. El pastor los pone a cantar, los pone a danzar. Tantos jóvenes y jovencitas con trompetas, con guitarras, con teclas y todo este tipo de cosas. Piensan que están haciendo un bien y no es así. No es así. La iglesia no ocupa esas cosas. La iglesia no ocupa músicos. La iglesia no ocupa jóvenes músicos ni viejos músicos. La iglesia ocupa la palabra de Dios. Que la palabra sea llena de nuestros corazones. Que la palabra llegue a nuestro corazón, porque la palabra es lámpara que alumbra nuestro caminar. Pero no, hoy la iglesia se ha vuelto una iglesia laica, una iglesia que se conforma con cantos, que llora, que grita, levantan manos y dice que Dios está en medio de la alabanza. Y no es así. Dios está
con un pueblo, como dice en 1 de Corintios, Dios prometió, Jesús dijo, yo estaré con ustedes. Dios dijo, yo estaré con ustedes, estaré en medio de mi pueblo, sí, pero un pueblo que se santifica, un pueblo que realmente obedece y salvo. Y es por eso que hoy en día mucha gente van a la congregación, no todos, no todos. Muchos hermanos van para deleitarse con la palabra. Muchos hermanos van en busca de la palabra, buscan ser ministrados por la palabra y a veces no encuentran el buen alimento. Encuentran un predicador, un pastor gritón, un pastor que solamente habla de sus emociones, de lo que vio, lo que escuchó, lo que soñó, lo que Dios le reveló, que yo pienso, yo digo. ¿Y dónde queda la escritura? Lo importante es que dé la palabra de Dios. Por eso dijo Pablo en uno de sus escritos, tengan cuidado de ustedes mismos, tengan cuidado, porque ustedes mismos se levantarán. ¿Qué harán? Estas personas engañarán al rebaño, engañarán a los demás. Ese es el peligro que corre la iglesia del Señor. Gente buena, gente de buena intención, gente que busca de Dios de buen corazón, pero muchas veces terminan siendo engañados por predicadores que enseñan conforme a sus propias concupiscencia. Como dijo el apóstol Pablo. Vamos a ver unos pasajes más ya para finalizar hoy, esta noche, el tema que venimos trayendo como primera parte. Vamos a ver, por ejemplo, el apóstol Pablo advierte, tanto como Jesús advierte, de muchas cosas. Por ejemplo, para los predicadores, deben de tomar en cuenta, dice en Jeremías 23, versículo 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, perdón, y aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver con la paja, con el trigo? Dice Jehová. Exactamente. Si un predicador, un pastor comienza a hablar de sus sueños, de sus visiones, háganse un lado usted. Queremos escuchar palabra de Dios. Tus visiones, tus sueños, no es palabra de Dios. Y la congregación, la iglesia del Señor, ocupa ser alimentado de la palabra de Dios. No de lo que salga del corazón de una persona, sino lo que salga de la boca de Dios, su palabra que está plasmada en la Escritura. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Si una persona predica y enseña fuera de la Escritura, como dijo Isaías, a la ley y al testimonio a los profetas, si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido a la persona. No entiende. Tiene las vendas en sus ojos. En 1 de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme el poder que Dios da, para que Dios sea glorificado por Jesucristo. Pero también Pablo escribió en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es el consejo de la Escritura para todo predicador,
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien el mensaje de Dios, que traza bien el mensaje de Dios, no inventando, no poniendo ideas, pensamientos en la escritura. De hecho, había personas en aquellas épocas que torcían la escritura, como el día de hoy. Eso lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16. Había personas indoctas, inconstantes, que torcían la escritura, pero era para su perdición y para los demás. Exactamente, hoy en día es lo que hay. Personas indoctas, personas que tuercen las escrituras para su propia perdición y a los que los escuchan. Por lo tanto, es el tema de hoy que venimos trayendo sobre el cuidado con el engaño. Finalizamos con 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La intención o el trabajo de estas personas es apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las visiones, a las personas que yo siento, yo pienso. Tengan cuidado con eso. Si en tu iglesia te enseñan que el poder de Dios o que el Espíritu Santo desciende y toca a las personas por la alabanza, salte de ahí mejor. No es correcto que este es un lugar donde piensen que el Espíritu Santo desciende y toca a las personas, porque la Escritura no enseña eso. Si eso sucede, si tú crees eso, es porque tú no eres cristiano, porque tú no has sido sellado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tú no eres salvo, no eres cristiano. Y ten cuidado, porque lo que te toca allí en la iglesia que te hace brincar, muy seguro que no sea el Espíritu Santo. Ten cuidado con eso, porque mucha gente se emociona y gritan y lloran y piensan que ese es el poder del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿y tienes fruto de ese Espíritu? ¿Cuáles son los frutos de ese Espíritu que tienes? Porque si te toca y danzas y lloras y gritas y crees que es el Espíritu Santo, ¿y por qué no te toca en tu casa? ¿Por qué no te toca en tu vida diaria? ¿Por qué solamente en la iglesia? ¿Acaso Dios estableció que solo en el lugar donde te congregas, ahí desciende y se toca el Espíritu Santo en ese lugar? Ten cuidado con eso, porque habrá engañadores que apartarán de la verdad del oído a muchas personas. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Espero que ha sido de bendición y al que tiene dudas, solamente consulte a las escrituras. Consulte las escrituras si es necesario. Si es necesario danzar o no. Si el Espíritu Santo nos lleva a danzar. Ten cuidado con esas cosas, porque eso sucede en el pueblo evangélico. No se trata solamente de ver lo que sucede en otras religiones. Hay que ver también que en nuestro pueblo, el pueblo evangélico, nosotros los cristianos, los protestantes, también en nuestro pueblo, dentro de nuestro pueblo, hay predicadores malos, predicadores equivocados, hay pastores que se han equivocado, hay prácticas, hay enseñanzas equivocadas y no se puede tapar eso. Hay que sacarlo a la luz para que aprendan, como dijo el apóstol Pablo. Hay que reprenderlos duramente a estas personas y exponer la mentira, y si es posible, hay que exponer a la persona como lo hizo el apóstol Pablo. Como lo hizo el apóstol Pablo, expuso a estas personas con nombre y apellido, quién eran y qué era lo que estaban negando ellos. Tengan cuidado en sus iglesias, si les enseña que el Espíritu Santo desciende y que los toca a través de la música, están en un lugar equivocado. Están en un lugar equivocado, porque eso jamás enseña y nadie lo practicó en el tiempo apostólico. No es enseñanza cristiana.
esos tipos de cosas. Así que nosotros no ocupamos ir a un lugar para adorar a Dios. No ocupamos pasarnos al altar para ser tocado por el Espíritu Santo. No ocupamos cantar y danzar para que el Espíritu Santo nos toque y nos haga sentir bonito, como un fuego, como algún calor en nuestra espalda, en nuestros pies. Nada de eso no ocupamos. Eso no se hace. De hecho, tengan en cuenta lo que dijo el apóstol Pablo. Tengan en cuenta, Pablo fue tan claro cuando reunió a varios pastores y les dijo, tengan cuidado, porque ustedes son llamados por el Espíritu Santo. Les ha puesto por obispo por el Espíritu Santo, para que apacienten, para que cuiden la grey de Dios. Es de Él, la grey, la iglesia es del Señor. Si son pastores que son llamados por Dios, tomen en cuenta que la iglesia no son de ustedes, es del Señor. Y luego dice, y vendrán lobos rapaces, que no perdonará el rebaño. El trabajo de todo ministro es eso. Primeramente, formación a su pueblo, enseñanza a su pueblo, no mentiras, no adulterando la palabra, no con visiones supersticiosas, nada de eso, sino con la escritura, con la palabra, enseñarle, doctrinarlos, para que ellos crezcan en conocimiento y maduros en la fe, y para que estén alertas al engaño, al enemigo. Ese es el trabajo del ministro. Y por eso Pablo dijo, lobos rapaces entrará al rebaño y no tendrá misericordia, va a arrastrar. Pero ¿qué debe ser el ministro? ¿Qué debe ser el ministro? Enseñarle, educar, advertir. Y después dice, y alguno de ustedes se levantará. Alguno de ustedes en el pueblo evangélico se iba a levantar pastores, ministros, predicadores, para arrastrar, para engañar al pueblo. Eso ha surgido durante años hasta el día de hoy. Predicadores, apóstoles, profetas, pastoras que hablan en lengua. Estas personas son de tropiezo. Estas personas sirven de tropiezo a personas que realmente quieren buscar, conocer, agradar a Dios. Personas de buen corazón, personas que van a la congregación para alimentarse de la palabra de Dios y terminan siendo engañados por estos tipos de predicadores, como dijo Pablo. Ten cuidado, porque en Corintios había predicadores llamándose ser apóstoles, predicaban un Jesús, predicaban un evangelio y la gente recibía un espíritu diferente. Eso lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 11. Y Pablo dijo en Gálatas también, tengan cuidado con esos ministros. No importa si es pastor de años, ya está viejo o joven, eso no importa. Lo importante es qué es lo que enseña, qué es lo que practica. Es el cuidado que debemos tener. No debemos confiar y decir, este ministro tiene años, ya está viejo, tiene mucho conocimiento. No se trata de eso. Se trata de lo que escuches, filtres por la escritura. Si te dice que tienes que hablar en lengua, y si no hablas en lengua es porque no tienes el Espíritu Santo, lo que está diciendo esta persona es que es falso. Porque ninguna parte enseña que el tener el Espíritu Santo te lleva a hablar en lenguas. Y los que hablaron en lengua el día de Pentecostés era idioma, 18 idiomas entendibles. Y Pablo dijo, las lenguas, si no hay intérprete, cállese. ¿Se dan cuenta cuando una congregación, una iglesia exige que des el diezmo porque si no serás bendecido? Es muy probable que el pastor es un mentiroso o es un ignorante, pero lo más seguro que te está engañando. Cuando en la iglesia el pastor, la pastora comienza a reprender demonio, atar espíritu de borrachera, espíritu de enfermedad, espíritu de cáncer, espíritu de todo, es muy seguro que este pastora o predicador es muy seguro que está equivocado. Ten cuidado con eso. Cuida tu vida, cuida tu salvación, cuida tu vida espiritual. No pongas en manos de una persona. No pongas tu vida espiritual en manos de un ministro a ciegas. No pongas toda tu confianza en una persona. Pon tu confianza en Dios. Y la forma de poner tu confianza en Dios es que tienes que conocerlo. Y si no conoces a Dios, es difícil que confíes en Dios. Es más fácil que confíes a una persona y no confiar en Dios. Confiar en Dios es
es porque has creído en Él y la forma de creer es a través de su palabra. ¿Cómo puedes decir que crees en Dios si no lees, si no estudias su palabra? Y es más fácil creer en una persona que creer en Dios. Ten cuidado de los engaños, ten cuidado de estos engañadores que están dentro del pueblo evangélico. ¿Esto hay dentro del pueblo evangélico? Claro que lo hay. Claro que lo hay, pero también hay pastores, ministros de Dios, pastores que enseñan de buen corazón, quizás no conocen mucha doctrina, pero tienen mucho cuidado y los lleva a la buena enseñanza de esos que hay en otros. Pero ten cuidado, ten cuidado. Lo primero es la palabra de Dios. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones a todos.